Hola, bueno, soy Juan Esteban García. Esta vez ya vengo a darles mi reflexión sobre el curso del origen del arte, de las artes y la arquitectura. Y en esta ocasión estoy solo, entonces será una conversación supongo que con mi conciencia y a través de mi mundo. Vale, para comenzar, voy a aclarar si me gustó o no el curso. La verdad, tiene muchísimos puntos que yo destaco como la pérdida completa de lo que nosotros percibimos como realidad. Me gustó bastante. Me gustó la forma en la que trata de sacarte de una caja en la que nos metemos, ya que yo considero que nosotros compramos una realidad, compramos la realidad, por ejemplo, de la ciencia, y como al principio siempre escribíamos todo desde un punto más como científico, alejado de el uso neto de la lógica, porque de eso consistió, esa fue mi interpretación del curso, el uso de la lógica para comprender al ser humano, básicamente. Eh, si bien siempre poníamos, bueno, en clase, no digo que todos los que participaban, otros ocasionalmente y otros que no, pero en su mayoría era como dar una demostración con uso de razón y con método científico. Y no era eso. Yo considero que lo que nos querían hacer ver era otra visión, de que no nos guiáramos solamente por ciencias exactas, aunque pues en muchas ocasiones sí se veía relacionado, pero íbamos a partir más de lo que veíamos reflejado en la historia del ser humano. Viendo mi video, comenzando, porque pues anoté aquí unos puntos claves del curso como para hacer un recorderis y como para tener algo un poco más estructurado. Lo primero es de que pues mi visión al principio en el primer video sobre lo que era estaba un poquito relacionado. Decíamos, no, mi grupo en ese entonces, que éramos 4 y ahora solo quedo yo, básicamente, o bueno, así lo veo yo. Pero por dificultades, no es por cualquier otra cosa. Era de que surgió en la prehistoria el arte había surgido en la prehistoria, lo pensamos en hombres de las cavernas pintando, pero si bien era un poquito similar, yo también lo pensaba así. Yo decía, por ejemplo, que con el arte surgió la cultura y todo. En realidad es más como que el mundo es una esfera, bueno, esa es mi percepción. El mundo es como una esfera y el humano hace parte de esa esfera, ¿sí? O una masa, un algo. Y el humano le da forma a ese algo. Y le da forma desde su primera vez pintando en las cavernas. Vimos alrededor de todo el semestre diferentes películas, documentales, videos, hasta creo que una ponencia. Y pues bueno, pues al principio no teníamos muy claro, la verdad, yo considero que sigo sin tener del todo claro, porque es el mundo de otra persona. Sí, son diferentes mundos. Yo vivo en un mundo similar de pronto al de mis familiares, en las particularidades, pero por ejemplo ante el de un maestro, ante el de un compañero, son mundos completamente distintos, diferentes interpretaciones de lo que es el arte, de lo que es el ser humano, pero a partir de ello se aprende cómo se da esa diferenciación entre animales y seres humanos. Por eso digo que no lo comprendo aún del todo,
No comprendo mucho, bueno, es que se me pasan por alto muchas visiones que tenía el maestro también. Entonces, pues aclaro, si se me pasa una que otra cosa, pido perdón, porque fueron bastantes conceptos que él fue dando alrededor, bueno, a lo largo de las clases. Vimos pues comunidades, comenzamos con comunidades, con culturas, con cantos, con fiesta, como en la primera película. Luego pues ya un poco más a lo que es incomprendido, como algo como el ser humano. Pues representaciones, interpretaciones, luego otras perspectivas como la que era la de Judith, la artista con síndrome de Down, y cómo ella veía pues el mundo y cómo pues en base a mi interpretación cómo ella representaba su mundo en el arte abstracto de unir todo con hilo y que pues uno al principio no entiende. Cualquier persona que lo vaya a ver, que no comprenda, que no sepa como un trasfondo, dirá que es solamente un collage de objetos, por así decirlo. Pero era su versión y su forma de ver el mundo. Entonces sí, pues ese documental nos enseñaba la diferente perspectiva de lo que es el mundo, como cada persona, o era lo que yo considero, como cada persona se diferenciaba, por así decirlo, de los animales y lo moldeaba con su arte. El arte pues pasaba ya a ser como una expresión, una manifestación de lo que es una conciencia sobre mi posición en este mundo, mi interacción con los demás, a veces de una forma explícita como implícita. En este caso yo digo que es una forma implícita y que es muy difícil de comprender. Lo dicho, todos tenemos unas versiones completamente distintas. A veces yo estoy en mi disposición de explicarle lo que significa para mí algo que yo plasmo, ¿sí? Como otras veces no. En este caso, Judith no lo hacía. También pues las diferencias entre mundos, entre lo primitivo, entre pues lo que consideramos como hoy arte y lo que en ese tiempo probablemente no se sabía que era el arte. Recalco, hay una parte en el semestre, sobre todo pues era el video de Toro. Yo en el video de Toro yo había mentido, yo había dicho que apoyaba la tauromaquia, que me parecía algo increíble, pero era más que todo para saber cómo pensaba mi compañera, que en ese momento hicimos el video los dos, porque yo ya empezaba como a tener esa especie de visión sobre lo que, pues estoy comentando lo que yo había aprendido, y era más que todo el hecho de que es la tauromaquia, bueno, la tauromaquia es algo muy humano, el arte es algo muy humano, por eso es de que no, como tal, no se, un animal no puede hacer arte, ¿sí? Porque el arte es esa manifestación del ser humano en el mundo y si bien yo antes pensaba que sí podía ser parte, la realidad es que no. El mundo puede ser arte como tal y los animales hacen parte de ese mundo, de ese arte, pero ellos no son conscientes de ese mundo en el que viven y su diferenciación. Entonces es como algo más, es movimiento, solamente es movimiento, quietud, luz y demás cosas. Pero pues nosotros como humanos, lo recalco, nos hemos diferenciado de los animales hasta cierto punto, porque ¿qué diferencia el hecho de que suceda lo de la tauromaquia con la industria ganadera, por ejemplo, o con la industria avícola, cómo tratan a los animales antes o después?
Los rituales, que pues recuerdo fue algo que me impactó bastante, el ritual en el que apuñalaban en el corazón a un búfalo y se bebían su sangre. Y pues es esa aceptación de lo que venía siendo el mundo, ¿sí? Eh, Luego la segunda parte pues ya sería un enfoque en el ser humano, ¿sí? Esto que estaba comentando era como lo que yo considero la primera parte, considero que hay tres partes. Lo que viene siendo pues la comprensión, ya luego un enfoque más en el ser humano, en los colectivos, Moby Dick que representa como una locura, sentimientos oscuros, o el gran banquete, no me acuerdo, era de la cocinera que le hacía un gran banquete a un grupo que era de, bueno, bastante radical y pues cómo expresaba sentimientos bellos, luego también contrapartes en lo que eran diferentes mundos, entonces me daba como eh, como me daba una impresión, por así decirlo, yo comprendía que ese era el mensaje. El humano, todos nos diferenciamos, todos tenemos distintas concepciones de lo que es arte. Obviamente, pues por la historia del ser humano es que llegamos a conclusiones un poco más generales, ¿sí? Pero es eso, es básicamente comprender de que afuera no éramos, afuera de la cueva no éramos más que mundo, ¿sí? No nos diferenciamos y en la cueva nos empezamos a diferenciar. En la cueva empezamos a notar por nuestros sentidos qué era lo que representábamos en el mundo, cuál era nuestra identidad. Entonces todo eso reúne el arte, lo que es identidad, un colectivo, diferencias, equipo y también pues centrándonos en la pintura rupestre, lo que nos hace eternos por esa diferenciación, en qué momento el humano pasó de ser animal a ser humano y animal, ¿sí? Y qué nos diferencia de lo divino, de lo perfecto, los intermedios, que recuerdo mucho lo que eran los monstruos, los prodigios, animales humanos y divinos. Eh, y también muerte, lo que estaría arriba y abajo, que esta ya vendría a ser la tercera parte. Cómo se explica el mundo y por ello el humano, cómo se diferencia como especie animal. Pues bien, la tragedia, la muerte, la caída, todas son experiencias muy humanas porque podemos expresarlo y porque tenemos la comprensión en donde habitamos. Aceptación, la posición, el cambio, comprensión, vienen a ser experiencias que nos dan a entender que el ser humano vale la pena o la experiencia humana vale la pena desde el punto de vista propio. No podemos comprender si una banana pegada a una pared con cinta es arte si no lo vemos ante los ojos del artista, ante los ojos de ese movimiento que se quería capturar en ese neandertal, podría decirlo, o hombre primitivo. Entonces me ayudó bastante a comprender cómo funciona el humano, porque recuerdo que la primera clase yo le había preguntado a Isamar que esto en sí que me va a ayudar, ¿sí? Y recuerdo que sí, era eso, a cómo funciona, o bueno, cómo piensa el ser humano y cómo se diferencia, cómo prevalece y cómo el arte está presente desde el origen y la diferenciación, que si bien hay humanos que tienen partes de animales y hay animales que tienen partes de humanos, esos serían los monstruos, ¿sí? Porque es como un intermedio. Y los prodigios no los llegué a comprender bien, entonces por eso digo que tendría que seguir viendo la perspectiva, tendría que seguir entendiendo o usando más mi lógica
desprenderme un poco más de ello. Nada, como cada ser humano vive en su masa, ¿sí? Y se pueden compartir las masas si se tiene una visión general. Por ejemplo, como pasaba con el rey de Antígona, le compartía su mundo al resto. Aunque el resto dijera que no era bien, trataban de seguirlo, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones yo en la clase también decía, no, pero el profesor no entiendo cómo está diciendo esto o a dónde quiere ir. Ver su posición me llegó a entender, o bueno, escuchar su posición me llegó a entender todo esto, pero porque tenemos mundos y nos aislamos muchas veces en ellos. Sin embargo, compartirlos es manifestación del arte. Muchas gracias por el aprendizaje, a mis compañeros también y al maestro, a la monitora y por todo. Espero asistir a una clase similar o encontrarnos en un futuro. Adiós.